Buenas, soy Supra Iñaki. En este nuevo vídeo vamos a continuar con ejercicios de medicina preventiva. En este caso, dentro de epidemiología, vamos a hablar de diferentes fuentes que invalidan un estudio, como pueden ser los sesgos o errores sistemáticos, la falta de precisión asociada al error aleatorio o azar, así como la confusión. Por ejemplo, en ese examen del año 2022, nos preguntan sobre sesgos de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos normalmente se evalúan sus sesgos a partir de la colaboración Cochrane, y entre las problemáticas de la colaboración Cochrane tenemos el desgaste, que es la forma en que se denomina el sesgo de pérdidas en el seguimiento del estudio. La falta de representatividad de la muestra no aparece en Cochrane como un posible sesgo ni siquiera de selección. El insuficiente tamaño muestra puede provocar problemas de validez externa, y la comparabilidad de casos y controles no tiene sentido porque hablamos de ensayos clínicos. En el siguiente ejercicio que he seleccionado, que es del año 2023, es decir, convocatoria 22-23, examen de enero del 23, pregunta 44 del modelo estándar, modelo 0 o modelo O o 0. Nos preguntan por la frase que es incorrecta relacionada con los sesgos. Entonces, los sesgos, que hay infinitos, se suelen clasificar en sesgos de selección o de información y de análisis, eso es correcto. La segunda frase es la que evidentemente es incorrecta, es decir, los sesgos no van a depender del tamaño de la muestra que manejemos. Si tú has hecho un estudio mal hecho, porque estás midiendo mal alguna variable basal, por ejemplo, porque preguntes a más gente no va a mejorar la validez del estudio. Luego, las otras dos opciones sí serán ciertas y no hay que marcarlas porque pueden llegar a modificar la magnitud del efecto investigado, evidentemente. Muchas veces en sesgos de mala clasificación puede infravalorar, por ejemplo, el resultado de la medida de asociación y afectan a la validez interna, no a la externa, eso también es verdad. Otra pregunta del mismo año, la pregunta 49, en la valoración del riesgo de sesgo se considera uno de los siguientes criterios. Entonces, la insuficiencia de tamaño muestral no es un criterio relacionado con los sesgos. La excesiva amplitud del intervalo de confianza se ha relacionado con el punto 1. La excesiva amplitud, al igual que la insuficiencia del tamaño muestral, va a tener repercusión en la menor precisión del resultado que obtengamos, pero eso está asociado al error aleatorio, no al error sistemático o sesgo. La falta de significación estadística de los resultados, volvemos a lo mismo, sigue siendo problemática de estadística. Luego me temo que la respuesta por descarte tiene que ser la 4. Cuando hay errores de medida en alguna de las variables que estamos utilizando, evidentemente ahí es cuando aparecen sesgos importantes. De años mucho más antiguos, del año 2011 por ejemplo, en un ensayo clínico la comparabilidad de un grupo experimental a un grupo control se consigue con la aleatorización, la asignación aleatoria del tratamiento. El sesgo amnésico o sesgo de recuerdo se llama en algunas ocasiones, que puede producirse en estudios de casos y controles, es un sesgo de clasificación diferencial, se le llama. La siguiente pregunta es del año 2010. Planteamos un estudio de casos y controles para estudiar la asociación entre antidepresivos durante el embarazo y malformaciones congénitas cardíacas. Para minimizar la posibilidad de sesgo, que es el hecho de que las mujeres que han tenido un hijo con malformación pues recuerden mejor su exposición al embarazo, ¿cuál de los siguientes procedimientos sería más adecuado? Habría un sesgo de información diferencial. Entonces, lo más adecuado que sería te plantean. Si el problema es que la gente expuesta va a darte más detalle o más información certera respecto a lo que estamos analizando, eso no es el problema. El problema es que la gente que no tiene el hijo con malformaciones, pues es posible que se acuerde menos, entonces ahí hay un sesgo de información diferencial, así que tal vez lo más adecuado es evitarlo de esta manera. 3. Realizar un estudio en el que se obtenga de una base de datos la información sobre las prescripciones médicas realizadas durante el embarazo. Así no dependes de si la mujer se acuerda o no se acuerda, tanto en los casos como en los controles.
Siguiente pregunta es del año 2010. Se trata de un ejercicio en el que hablamos de hipótesis de no inferioridad, no confundir con los de superioridad. Son unas hipótesis un poco especiales, en la que la hipótesis alternativa afirma que no es inferior mi tratamiento experimental respecto al tratamiento estándar. Pueden darme datos con p-valor o con intervalo, como es este caso. Si me dan datos de intervalo me ponen un límite, entonces se cumple el criterio de no inferioridad siempre y cuando no pierda más de 3 puntos porcentuales respecto al tratamiento activo. El intervalo que me están ofreciendo va desde menos 2,9 hasta 4,9, con lo cual no llegamos al límite del menos 3. Vamos a mirar las respuestas. La primera respuesta, aunque puede ser tentadora, no es correcta porque me está diciendo que el fármaco control es que no es inferior respecto al experimental y en verdad tendría que ser al revés. En este sentido, la respuesta 4 es la que parece que mejor se ajusta. La respuesta 3, por ejemplo, no es correcta porque no es inconcluyente. Inconcluyente es cuando el resultado, por ejemplo, el menos 3 que te plantean estaría dentro del intervalo, pero en este caso no está dentro del intervalo y además que no llegamos a ni siquiera a cubrir el menos 3, por tanto se confirma que es no inferior. Que sea superior no se está comprobando y que sean equivalentes tampoco se está comprobando. Después haremos ejercicios del tema de no inferioridad. Continuamos con los sesgos. Me había colado la pregunta anterior básicamente. Queremos conocer si consume café puede estar asociado con la malformación neonatal, por lo que se diseñó un estudio de casos control. Se entrevista a un grupo de mujeres que han tenido niños con malformaciones y lo mismo en un grupo de madres sin niños con malformaciones. Las entrevistas las realizan 2 entrevistadores entrenados mediante un cuestionario previamente validado. Además, los investigadores ignoran si la entrevistada es un caso o bien es un control. ¿Qué tipo de sesgo podemos introducir?, nos pregunta. Se trata de un ejercicio parecido al que habíamos hecho aquí en el del año 2010. Este es de 2014, el sesgo de memoria amnésico debido al hecho de que es un tipo de sesgo de información. Es posible que las mujeres que no tienen el hijo con malformaciones pues no recuerden con exactitud con tanta precisión como las mujeres cuyo hijo sí que tiene malformaciones. Más cosas con relación con los sesgos. Vamos a poner una pregunta del año 2008 ahora. Nos están comentando que en el estudio de casos controles ha habido un sesgo relacionado con la mala clasificación de los sujetos expuestos o no expuestos. Entonces, partiendo de que el factor sea de riesgo, si lo clasificamos mal, se va a minusvalorar el efecto real que tiene esa asociación entre la exposición y la enfermedad. Por lo tanto, hay que buscar aquella que diga que se reduce la fuerza de asociación. Se produce un sesgo en el sentido de disminuir erróneamente la fuerza de la asociación medida. En la pregunta siguiente de 2008 seguimos con el tema de los sesgos. Una de las interpretaciones con respecto a la aleatorización es falsa, la utilización de los ensayos clínicos. Hay que buscar la que miente. El proceso de asignación aleatoria debe estar documentado en todos sus pasos, obvio, por Cochrane. Permite que la asignación de cada paciente incluido en el ensayo clínico sea impredecible. Si realmente se ha hecho una aleatorización real, tendría que ser así. En el caso de un ensayo con aleatorización 1-1, todos los participantes tienen las mismas probabilidades de ser asignados a uno u otro de los grupos de estudio, pues, evidentemente. La aleatorización asegura totalmente la homogeneidad de los grupos en comparación, ya que este es su objetivo. Aquí el problema que tendríamos es lo de asegurar totalmente la homogeneidad. Es verdad que si aumentamos el tamaño de la muestra, el efecto del azar se va a notar más y por tanto pues, tenderemos a encontrarnos grupos más o menos homogéneos en sus características basales, pero de ahí a que tengamos asegurado totalmente esa homogeneidad, pues por desgracia no es así. De hecho, sería más difícil que fuera así en casos de estudios o ensayos clínicos con un tamaño muestral relativamente reducido. Para comprobar que en efecto esta era la que menos válida resultaba, confirmamos que la 5, idealmente el proceso de aleatorización debe estar enmascarado para evitar sesgos en la asignación de los grupos en comparación. Segundo de los sesgos que aparecen en la colaboración Cochrane.
El siguiente ejercicio que tengo seleccionado, también relacionado con el tema de los sesgos, es de 2006. Hay que buscar la frase que es incorrecta. Para evitar el sesgo de selección se debe ocultar la secuencia de la utilización, pues es correcto. Para evitar diferencias sistemáticas en los cuidados recibidos por los grupos de comparación, se debe comparar con un control histórico. Bueno, esto sería algo así como matar moscas a cañonazos. Para evitar un posible sesgo, lo que se hace es coger un control histórico en vez de coger a gente que realmente tengas en tu estudio. Bueno, pues aparentemente esto no tendría mucha lógica, pero vamos a verificar que el resto sí tienen lógica para confirmar que la segunda es la mentirosa. Para evitar una distribución no homogénea de los principales factores, bien conocidos o no conocidos, de los resultados se asigna aleatoriamente, pues eso es correcto. Para evitar diferencias sistemáticas en los abandonos o pérdidas o cumplimiento terapéutico entre los dos grupos de comparación, hacemos un análisis no por protocolo, sino por intención de tratar, en el que introducimos a todos los sujetos en el estudio a pesar de que lo hayan abandonado. Para evitar el sesgo de información, diferencias sistemáticas en la evaluación de variables del resultado de los grupos de comparación, se realiza un enmascaramiento de la intervención. Pues también es una de las posibles fuentes de sesgos y su forma de evitar es el enmascaramiento. Parte está claro que la que no tiene lógica es la respuesta número 2. En este ejercicio del año 2012 nos hablan de la validez interna. Validez interna, recordamos, hace referencia a la ausencia de los sesgos. Es decir, cuando el investigador ha controlado razonablemente las fuentes de sesgo. No confundamos con validez externa. Seguimos con los sesgos, una pregunta del año 2019. Cuando se evalúa una prueba diagnóstica con un diseño de estudio retrospectivo, uno de los sesgos que puede afectar a la validez interna del estudio es cuando a los pacientes que dan positivo en la prueba de estudio se les realizan más pruebas de referencia que a los que dan negativo en la primera. ¿Cómo se denomina este sesgo? Pues es un sesgo de verificación, se llama. Otra pregunta que he localizado desde el año 2017. Ya se van a empezar a repetir las preguntas. En el estudio de casos control, ¿cuál es el impacto que tendría un error en la clasificación no diferencial? Ya hemos comentado que lo que haría es disminuir, infravalorar el efecto que tuviese la medida de asociación que estamos analizando. De las opciones que me den, pues sería la primera opción que me está diciendo que el resultado tendría el valer 1R de 1. O sea, se acercaría más de lo que debiera a ese valor. En esta pregunta de 2018, en ensayos clínicos, nos preguntan por la asignación aleatoria, permite reducir diferentes causas de sesgos, excepto una. La aleatorización supuestamente evita o controla esa variabilidad de factores pronósticos desconocidos entre individuos, así como posibles diferencias en centros participantes. De igual manera, al ser aleatorio, la asignación aleatoria, pues las expectativas en torno al tratamiento estudiado podría ser como infravalorada en términos de que tú no sabes si te va a tocar a ti un tratamiento de verdad o un placebo. Lo que es verdad es que en la aleatorización no afectaría a cambios en los tratamientos en el futuro. De los siguientes criterios de causalidad, vamos a buscar un par de preguntas referentes a los criterios de causalidad de Hill, una de 2020 y otra de 2019, no lo he encontrado más. Entonces, de los criterios de causalidad se entiende de Bradford-Hill, en una asociación estadística entre una exposición y un resultado, ¿cuál es el único necesario? Recordamos que los 9 criterios de causalidad no tienen todos ellos igual importancia, de hecho no tienen por qué cumplirse todos, pero el que aparece en primer lugar es la temporalidad, es decir, la relación temporal adecuada entre la causa y la consecuencia que se supone que es a posteriori. De igual manera, en el ensayo clínico, la magnitud del efecto en el grupo experimental incluye la suma de diversos efectos. ¿Cuál de los siguientes no contribuye al efecto observado en el grupo experimental? Pues evidentemente el efecto Bradford-Hill, que simplemente no existe. Como si dijéramos el efecto Einstein o algo así. Pues han inventado un distractor para intentar despistar, literalmente. El efecto o la variabilidad podría venir explicitada por el efecto placebo, por la variabilidad asociada a la regresión de la media o por aspectos que no has llegado a explicar.
Una vez llegado hasta aquí, vamos a pasar ya a preguntas que hagan referencia más a la validez externa. Por ejemplo, esta pregunta del año 2011. En un ensayo clínico que evaluó la eficacia de un nuevo antagonista dopaminérgico para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, los investigadores concluyen que el nuevo fármaco es eficaz cuando en realidad no es mejor que el placebo. Es decir, ellos rechazan la hipótesis cuando en verdad esa hipótesis era, la hipótesis no me refiero, era cierta. Entonces el error que se comete es un error tipo 1. Unos investigadores realizan un estudio con pacientes diabéticos provenientes de una unidad de diabetes hospitalaria. La aplicación de los resultados del estudio a pacientes de una consulta de medicina de familia puede ser errónea por un problema de, pues evidentemente tu muestra no es representativa de la población diana, por tanto de validez externa. Esta pregunta es del año 2018. Un ensayo clínico no mostró diferencias significativas entre el nuevo fármaco y el placebo. La P es más grande que el 5%, pero sí mostró que el tromboporix reducía el riesgo de infarto en uno de los 20 subgrupos analizados. O sea, tenemos en cuenta que hemos repetido 20 veces las operaciones, con lo cual por mero azar alguna vez da significativo a pesar de que no tuviera que ser. Esto lo que hace es aumentar significativamente el error tipo 1 o error alfa. Bueno, el p-valor encontramos fue de 0,048. Y hay que buscar la respuesta correcta. El resultado significativo en el subgrupo descarta razonablemente error tipo 1, pues va a ser que no, porque casi es seguro que se trata de un error tipo 1, ya que lo has repetido 20 veces. Puede ser útil para plantear nuevas hipótesis que deberán ser comprobadas en nuevos ensayos diseñados a tal fin. Eso sí puede tener lógica. Es decir, ese resultado aparentemente dado significativo, pero lo que puedes hacer es utilizarlo para repetirlo de manera un poco más sistemática y con tamaño muestra suficiente para verificar si se cumple o no se cumple el resultado que tú te has encontrado, que puede ser que sea simplemente chiripa. El error tipo 2 obviamente no puede ser causante, porque si el error alfa está aumentando es que el beta va a estar disminuyendo. Y el resultado obtenido en su grupo es un ejemplo denominada paradoja de Braunwald, pues ni pies ni cabeza. En este ejercicio del año 2011, ahora vamos a ver esos ejercicios que nos dan intervalos de confianza, es decir, seguimos asociándolo al error aleatorio, a la parte de estadística. El odds ratio válido 2 y tenemos un intervalo de confianza que va de 1,3 hasta 2,3. Y están preguntándonos cuál es la respuesta que está mintiendo, qué respuesta es incorrecta. Bien, la probabilidad de que el verdadero odds ratio esté comprendido entre sus valores del 95%, pues lo podemos dar como es una forma de interpretar el intervalo de confianza. Si se repitiera el estudio muchas veces, el 95% de las veces que se repitiera, el odds ratio estaría comprendido muestral entre 1,3 y 2,3. Es otra forma de interpretar el mismo intervalo de confianza. El intervalo de confianza está mal calculado puesto que no está centrado en el odds ratio. El problema está en que el odds ratio, su intervalo de confianza depende del G cuadrado, que no es una distribución simétrica. No hay por qué saber calcularlo a mano, evidentemente. Entonces nunca va a estar centrado. Sé que el valor 2 esté más cerca del 2,3 que el 1,3 es algo relativamente habitual cuando hacemos un cálculo de intervalo de confianza de los ratios y también un intervalo de confianza del riesgo relativo o incluso de la razón de prevalencias. Así que marcamos la respuesta 3 como la respuesta que es falsa. En el ejercicio de 2008 que tenemos a continuación, nos dan como 4 intervalos de confianza, bien de odds ratio, bien de riesgo relativo al 95% para 4 tipos de fármacos, que se supone que van a analizar el riesgo de infarto agudo de miocardio. Vemos que solamente hay un tratamiento, que es el C, que aparentemente es un protector y lo es de manera significativa, mientras que el tratamiento D o el tratamiento A son factores de riesgo significativos y el tratamiento B no parece que influya. Bien, si asumimos que los 4 tratamientos tienen una eficacia y similar seguridad, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Pues evidentemente tú no quieres que la gente lo pase mal, no quieres que la gente lo pase bien, lo que buscamos es el que tenga un riesgo relativo más pequeño que 1, que sea un factor preventivo, que sería el tratamiento C. Respuesta número 2. Siguiente pregunta es de 2012. Tenemos un riesgo relativo de 2,39 y un intervalo de confianza que no incluye el 1, por tanto resulta que es significativo el resultado que hemos obtenido.
¿Qué interpretación será más adecuada? Bien, el resultado es compatible con un incremento de riesgo asociado a los antipsicóticos, pero no estadísticamente significativo. Por supuesto es falso, porque sí es significativo, no incluye el valor número 1. Proteger, pues no protege una gaita porque el resultado es más grande que 1, tanto el resultado de la muestra como el del intervalo de confianza de la población. Que el resultado no es interpretable porque no se ha hecho una asignación aleatoria de tratamientos. Eso no vamos a hacerlo cuando hacemos un estudio de cohortes y no significa que no sea interpretable. Hay un incremento de riesgo, pero es pequeño e irrelevante desde un punto de vista clínico. Bueno, pues que el incremento esté entre 1,77 y 3,22 no es lo mismo que esté entre 1,01 y 1,03, por ejemplo. Obviamente no tiene sentido. La respuesta 5 tendría que ser la válida si es que no me he equivocado. El resultado apoya la hipótesis de que el uso de antipsicóticos aumenta el riesgo de muerte súbita. Vale, pues está claro. Pasamos a la siguiente, que es pregunta del año 2014. Otra vez tenemos un riesgo relativo, en este caso factor preventivo en mi muestra de 0,69, pero al hacer un intervalo de confianza resulta que el error es demasiado grande, la precisión no es muy lograda y el intervalo de confianza incluye el valor número 1. Luego no es significativo. El nuevo fármaco disminuye, pues no es correcto porque no lo hace de manera significativa. El nuevo fármaco es muy eficaz y debería comercializarse, pues si no se puede demostrar que sea ni siquiera efectivo. La reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca con el nuevo fármaco es irrelevante clínicamente, ¿eh? No es que sea irrelevante clínicamente, sino que no es significativo, que son cosas diferentes. No existen diferencias, esta tiene mejor pinta, ¿no? No existen diferencias estadísticamente significativas entre el efecto de los tratamientos estudiados. El fármaco aumenta el riesgo, pero no de manera significativa, que no es significativo es verdad, pero es que no lo aumenta, sino que aparentemente lo disminuye. Pasamos a otro intervalo de confianza, este ejercicio es del año 2012, nos dan un riesgo relativo de 0,39, factor protector, y de nuevo pasa que el número 1 está dentro del intervalo, luego no parece que va a ser significativo el resultado. Debería recomendarse, no, porque no hay diferencias significativas. El nuevo fármaco reduce el riesgo en un 60%, pues no es correcto. En caso de reducirlo, tendría que haber sido significativo. El tamaño de muestra es muy elevado, pues posiblemente no, viendo el intervalo de confianza tan amplio que tenemos. Existen diferencias estadísticas significativas que no, porque están uno dentro. Luego, parece ser como que el resultado más acorde a los resultados que tenemos es que la grado de precisión es pobre. Tengamos en cuenta que el intervalo va desde que favorece hasta 5 veces hasta que es desfavorable, un 18% más. Es un intervalo de confianza inmensamente grande, muy impreciso entonces. Pasamos a una pregunta del año 2019. Si repetimos definitivamente un estudio utilizado no sesgado, ¿qué ocurre con el intervalo de confianza del 95% del efecto de la intervención? Bueno, pues se supone que lo que hemos hecho es un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto, pues que el efecto poblacional estará incluido en el 95% de los estudios que ya hemos llevado a cabo. Siguiente pregunta es de 2015. Esta pregunta, al igual que las que van a venir a continuación, van a hacer referencia a la hipótesis de no inferioridad que se llama. En este caso está planteada en términos de intervalos de confianza. El punto límite o relevante es el de menos 50. Veo que mi intervalo se mueve entre menos 59 y más 67. Luego el menos 50 está rebasado, pero está rebasado tanto por estar por su izquierda como por su derecha. Eso suele indicar que el resultado no es concluyente. Si el resultado hubiera ido, por ejemplo, de un valor por encima de menos 50, por ejemplo, menos 49, entonces sí que habría habido no inferioridad, pero en este caso el valor menos 50 puede ser superado con un menos 59 máximo, pero también puede ser superado en sentido contrario, luego no es concluyente. Otro ejercicio de 2016 sobre el tema de la inferioridad. De nuevo tenemos el límite en menos 0,18, el intervalo va de menos 0,15 hasta 0,40. Fijémonos que ahora sí que el menos 0,18, el valor límite, no está incluido en el intervalo, luego no se puede decir que sea no concluyente, ¿eh?
En nuestro caso, como no llegamos al límite del menos 0,18, que indica ya pues, que mi tratamiento podría ser inferior, pues no llega a ser inferior, es no inferior. No estoy diciendo que el mío sea mejor, simplemente que no se puede demostrar que sea inferior. Luego es no inferior al salbuterol. El siguiente ejercicio es un poco complicado. Es un ejercicio del año 2016. Nos dan una imagen, la imagen 29 del examen. Había 30 imágenes. Es un ejercicio de prueba de no inferioridad. En este caso hay que tener mucho cuidado porque queremos comprobar si el tratamiento con placebo era no inferior a la heparina. Luego es el de placebo el que tiene que ser no inferior al anticoagulante puente. Bien, en este ejercicio, en vez de tener intervalos de confianza, lo que tenemos son p-valores. Hay un p-valor que tiene el símbolo de la libra, que es el de no inferioridad, y los que tienen asterisquitos son p-valores de superioridad, los clásicos. Y por último hay que buscar la respuesta que miente. Dice que se observa una frecuencia significativamente menor en el grupo que recibe tratamiento anticoagulante puente. Cuidado porque esta pregunta es problemática. Si yo miro el p-valor de la no inferioridad, observo que es significativo, pero lo que concluyo es que no es inferior mi tratamiento con placebo respecto al puente. Si este tratamiento no es inferior a este, que es lo que he concluido, no tendría sentido decir que este tratamiento sea significativamente mejor, que genere menos tromboembolismos, que el tratamiento placebo, porque eso implicaría decir que el tratamiento placebo es inferior que el otro. Con lo cual, como el tratamiento placebo se ha demostrado que no es inferior, no puedes decir que el otro es mejor que el placebo, lo que implicaría decir que es inferior. Como hay que buscar la frase que está mintiendo, creo haber descubierto que la frase que miente es directamente la primera que me están ofreciendo. Vamos a ver si en efecto el resto de frases eran certeras y al ser correctas no hay que marcarlas. No se observan diferencias en la mortalidad entre los dos grupos. La mortalidad la tenemos aquí y vemos que es más grande que el 5%, por tanto no hay diferencia. La administración del tratamiento puente se asoció con mayor frecuencia de sangrados mayores y menores. Es decir, que la derecha, ¿no? El tratamiento puente se asoció con mayor frecuencia de sangrados mayores y menores. Sangrados mayores están aquí arriba, sangrados menores están aquí abajo. Vemos que el resultado es significativo, que este resultado es más grande que el de la izquierda. Lo mismo pasa con los sangrados menores, también es significativa la diferencia, luego es correcta la frase. Se pudo concluir que el tratamiento con placebo no es inferior en cuanto a la frecuencia de tromboembolismo. Es así porque el resultado de no inferioridad, recordemos, placebo en comparación con el anticoagulante en este orden es significativo. Luego parece ser que la que mentía era la frase número 1. Otro ejercicio también del tema de P de no inferioridad es del año 2018. Vale, en este ejercicio lo característico es que tenemos tanto intervalo de confianza como p-valor de no inferioridad y p de superioridad. Por cierto, el intervalo de confianza tiene límite en el 1,30, valor que no queda incluido en este intervalo que me están ofreciendo, por lo tanto no podríamos estar hablando de un resultado no concluyente. La P de no inferioridad sí que es significativa, luego se puede concluir que no es inferior. Vamos con ello. De acuerdo al resultado del ensayo clínico incluidos en la imagen, ¿cuál es la respuesta cierta? Reduce significativamente la tasa anual de eventos cardiovasculares en comparación con un hazard ratio por debajo de 1 y un P significativo de 0,01. El hazard ratio no se puede confirmar que sea más pequeño que 1 porque no es significativo en su intervalo de confianza. El estudio no es concluyente porque el límite inferior intervalo de confianza al 95% del hazard ratio no puede descartar que la diferencia sea de 30 puntos porcentuales. Sí puede porque llega hasta un 26%. Sería no concluyente si esto fuera, por ejemplo, 1,31 o cualquier valor que pase de 1,30 por un extremo y que no llegara por el otro extremo. Se demuestra la no inferioridad porque el p-valor de superioridad no es significativo. Tú no puedes demostrar la no inferioridad a partir del p de superioridad.
es no inferior de acuerdo a las condiciones especificadas. Eso sí que es correcto porque en efecto, si miramos el P de no inferioridad, veo que sí que es no inferior porque sí que es significativo ese resultado. Por tanto, la frase que marcaríamos sería la respuesta número 4. Pasamos a un examen del año 11. Ahora vamos a trabajar con elementos relacionados con el error de confusión. Ni sistemático ni aleatorio. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones o los factores de confusión es correcta? Nos preguntan en primer lugar. Solo hay que controlarlos cuando son una variable intermedia en la cadena causal. Evidentemente no. Hay que controlarlos siempre que se pueda. Pueden controlarse mediante enmascaramiento, pues es una forma de controlar el sesgo de información, pero no el factor de confusión. Sin embargo, sí puede encontrarse mediante el emparejamiento, el matching, que se llama también. Eso sí que es una técnica para controlar factores de confusión, recordemos, a priori, antes de llevar a cabo el análisis estadístico. No requieren control porque no modifican el efecto, pues por supuesto pueden llegar a modificar también, y solo se pueden controlar recurriendo a técnicas estadísticas, pues no, hay técnicas como puede ser el apareamiento, el emparejamiento, que es lo mismo, o la restricción, por ejemplo, o la aleatorización, que no son técnicas estadísticas. ¿Cuál de las siguientes es una característica de estudios de casos controles apareados? Recordemos, el emparejamiento o apareamiento sirve para controlar evitar, mejor dicho, la confusión. Bien, pues en los estudios casos controles, por supuesto el apareamiento se puede hacer por varios controles por un solo caso. Puede ser lo que se llama apareamiento, emparejamiento 1 a 1 o 1 a 2 o lo que cada uno quisiera. No son estudios de diseño cruzado propios de ensayos clínicos, cada sujeto por tanto no actúa como su propio control. Se realiza un seguimiento prospectivo de los sujetos seleccionados que es concurrente para casos y controles, pues eso nada tiene que ver con el apareamiento. Y garantiza la eliminación de factores de confusión, pues no, garantizará la eliminación de los factores de confusión que utilizas en el apareamiento, pero aquellos que no controles evidentemente no van a ser eliminados. La siguiente pregunta del año 2012, el objetivo de la investigación es determinar la posibilidad de sufrir cirrosis hepática en función de la presencia o no de 5 variables. Aquí la característica es que para poder comprobar esto, como son 5 variables que estamos midiendo, la técnica estadística que se hace es un análisis multivariante llamado regresión logística, que a su vez elimina la posible confusión provocada por dichos factores. La siguiente pregunta que he seleccionado es del año 2014. Se quiere realizar un estudio para valorar el efecto de la exposición al consumo de alcohol sobre el cáncer de páncreas. Es posible que la relación pueda estar afectada por el efecto de la exposición al tabaco. Si solo se quiere analizar el efecto del consumo del tabaco, ¿qué tipo de sesgo se puede producir? Un sesgo o error llamaríamos de confusión en la medida en que es posible que el mayor consumo de tabaco se dé entre la gente que consume alcohol y viceversa. Y con eso creo que hemos llegado ya hasta el final de los ejercicios que teníamos preparados o que tenía preparados relacionados con las fuentes de error, bien sesgos o errores sistemáticos, bien errores aleatorios o azar, bien confusión. Espero que os hayan valido los ejercicios que he desarrollado en este vídeo de un poco más de media hora. Recordad, son todos los ejercicios que han caído de esta temática en exámenes MIR de 2005 a 2023.